un tema que parece el cuento de nunca acabar. Pero entre las cuestiones que nosotros venimos diciendo, Moreno, una de ellas es que tenemos una propuesta concreta frente a la ausencia de propuestas de la mayoría del espectro político de nuestro país. Así que me parece pertinente justamente en este momento que nosotros profundicemos sobre este tema. ¿Qué opina usted, Moreno? Me parece bien, porque usted se refiere a las propuestas de quién le pone la plata para pagar al fondo. Digo, el debate se dio entre si hay que pagarle al fondo o no hay que pagarle al fondo. Nosotros siempre dijimos que las deudas están para pagarse y que en todo caso la dificultad estriba en quién es el que pone la plata. Mire, lo del Fondo Monetario, antes de entrar en la propuesta específica, me parece que es relevante resaltar algunos aspectos. Primero, usted sabe que el Fondo Monetario tiene básicamente tres tipos de préstamos. Uno que es durante el año, usted lo pide y lo devuelve en el año calendario o algunos meses del año siguiente, pero son 12 meses, sin condicionamiento. Usted tuvo alguna dificultad, va al banco y es como pedir un descubierto. Y lo tiene que devolver en el corto plazo. Después tiene otros préstamos que se llaman stand-by, que ya es a 2 años, 2 años y medio, que el fondo no le pone mucho condicionamiento. Le dice, bueno, tiene alguna dificultad, no es una dificultad de cortísimo plazo, si no le daría el crédito anterior, pero bueno, tampoco es que su economía es un desastre, le doy un stand-by. Y si ya usted pide un crédito a 10 años, que es el acuerdo de facilidades extendidas, ese así se llama el préstamo, y ahí sí, ya se mete, porque si usted pide 10 años para pagar es que tiene alguna dificultad, y entonces ya le empieza a generar muchos condicionamientos. Esto que todavía no es ni siquiera un memorándum de entendimiento, sino que simplemente es una primera carta de intención que todavía ni siquiera se firmó, no se sabe muy bien, porque el ministro habla de 2 años y medio y después dice que se repaga en 10. Por eso algunos diarios están hablando de un stand-by. Yo cuando lo escuché al ministro dije, pero este está hablando de un stand-by, porque hablaba de 2 años y medio. Si es un stand-by, tiene el mismo problema que tuvo Macri. En 2 años y medio no se puede pagar nada. Lo único que hicieron es reordenar la cosa para no entrar en default y tirarla para adelante. Y si van a pagar a 10 años, ahí ya tiene que haber bastante más condicionamientos de los que habría, ya que el Fondo Monetario lo que hizo fue desligarse del tema fiscal. Dijo, bueno, miren, yo no temo, ustedes me piden que no me meta en el tema fiscal, no me meto. Por eso yo creo que tiene más el formato de un stand-by. Ahora, no se mete en el tema fiscal, pero se metió con total temeridad en el tema monetario. Y generó estos pretendidos acuerdos que está hablando el ministro, de una envergadura tal en el tema monetario, que se lo digo y creo que esto es lo que generó que algunos dirigentes políticos tomaran las decisiones que tomaron. Mire, la recesión que tiene que haber para cumplir con esto que el ministro habló, con estas restricciones monetarias, son pavorosas, pero pavorosas, pavorosas. Mire, no es tan estricto como la convertibilidad, porque ahí no se podía emitir nada. Bueno, ahora te dejan emitir el 1% del PBI en términos de lo que sería hoy la economía argentina, digamos 500.000 millones de pesos. No es tan estricto como con Macri, que le dijeron base monetaria en cuanto a crecimiento cero. Te dejan el 1%, pero usted imagínese que 500.000 millones de pesos, y ya en enero te gastaste 120.000 millones. Claro, dice, bueno, Moreno, pero pueden expandir la cantidad de dinero por el sector externo. Supongamos que tenés un buen año, que exportás bien, que comprás muy poquito, sí, pero después tenés que honrar todo el resto de los compromisos y ya te dijeron que tenés que ahorrar 5.000 millones de dólares, que es lo que tenés que aumentar de las reservas. Mire, los que son los componentes de expansión de la base monetaria, no va a haber. Y el único que podía expandir,
que es el déficit fiscal, le pusieron un tope. Mire, ¿quién está al frente de esto finalmente? El que fue presidente del Banco Central con Dilma. Un muchacho neoliberal con una mezcla de socialdemocracia que para esto es lo mismo, es lo mismo. Y sabe este brasilero a dónde se tiene que plantar para no perder el trabajo, porque todos los técnicos que firmaron acuerdos con Argentina después terminaron perdiendo el trabajo, incluso los últimos. Y este es un hombre prestigioso, desde ellos, pero prestigioso, y no quiere perder ese prestigio. Entonces, no es que el Fondo Monetario firmó algo light, si es que firma. Firmó algo muy complicado para la economía argentina, que demuestra que el equipo económico entiende poquito y nada de lo que estamos hablando dentro de la economía argentina. Y yo creo que esto es lo que fue desencadenando las decisiones políticas en esta semana y que se empieza a poner muy tenso. Mire, para este mismo momento del viernes pasado, pretendida carta de intención con el fondo podía caminar. Yo le diría que hoy está muy verde, podría caminar, no que es buena, le estoy diciendo, podría. Hoy la veo verde. Vamos a ver cómo va evolucionando. Pero dicho esto, y suponiendo que se termina firmando en el marco de los comunicados de prensa oportunamente firmados allá el 10 de diciembre del año pasado, o los dos comunicados de prensa, tanto el del gobierno como el del fondo, que se dieron a conocer el viernes pasado, suponiendo que eso se avanza, el tema es que en realidad la situación en el mercado argentino va a ser pavorosa. Entonces hay que buscar otra salida, y esa otra salida es la que usted me estaba planteando. Y es una propuesta que usted ha venido desarrollando en algunos medios de comunicación, que ha tenido mucha repercusión, que lo venimos diciendo hace mucho, de que la deuda la paguen los terratenientes de la Pampa Húmeda. Mire, ¿por qué los terratenientes de la Pampa Húmeda? Porque son los únicos que van a tener excedente en condiciones de poder ser aportados para honrar los compromisos externos del Tesoro Nacional este año. Al resto, mire, los sectores populares están muy mal. Trabajadores formales, informales, jubilados, pensionados, pequeñas y medianas empresas urbanas, rurales, e incluso grandes empresas urbanas, mire, están en problemas. Y van a estar en muchísimos más problemas este año. Y no es justo. En este caso, lo que es justo es que aquellos que van a tener un excedente sin trabajar, solamente por alquilar la tierra, hagan un esfuerzo patriótico. De los números que nosotros hemos hecho, los terratenientes de la Pampa Húmeda, que son 1000 familias que se nuclean en la sociedad rural, son personas físicas, jurídicas. Después de la persona jurídica, atrás tenemos una persona física. Así que estamos hablando de 1000 familias, si es que llegan a ser 1000 familias. Se van a llevar 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares por alquiler de las hectáreas en la Pampa Húmeda. Estos son los números que salen de los precios que se planifica vender, fundamentalmente soja, maíz, trigo, pero fundamentalmente soja, maíz, y los rindes que van a tener en función de las hectáreas que van a ser plantadas. Son números muy sencillos de hacer. Es simplemente ordenarlos de tal manera que uno sepa cuánto se llevan las 1000 familias. Mire, con eso generamos dos situaciones. No solo podemos rediscutir con el Fondo Monetario diciéndole, mire, esto, de acá va a salir la plata. Y esta plata durante los próximos 5 o 6 años va a ser para ustedes. Por lo tanto, las condicionalidades son muy menores, porque ya le estás diciendo de dónde sale la plata. Las condicionalidades están en tanto y en cuanto no queda claro de dónde saca la plata.
Claro, es como, depende de la confianza en un punto, de la seguridad que da el deudor. O sea, vos decís, bueno, yo te presto, pero ¿y vos con qué me vas a devolver? Digamos, en cualquier caso, en este también. Entonces, no, bueno, pero en realidad si hacemos un ajuste va a haber un conflicto social. No, dice, mira, acá no hay ningún ajuste, ninguna cosa. Estos son los que van a poner la plata. Acá tiene los precios internacionales, acá tenemos los rindes, esto es lo que se ha implantado. Y eso lo podés hacer con 6-7 meses de anticipación, porque sabés lo que se implanta, la cantidad de hectáreas sembradas, y razonablemente sabés los precios internacionales. Así que más o menos los números quedan muy, muy prolijos. Es muy curioso que toda la discusión entre la dirigencia nunca aborda este tema, ¿viste? La discusión todo el tiempo estuvo, no, hay que pagar, no hay que pagar. Es muy peligroso no pagar, sí, pero no se puede no pagar, pero nadie se ha puesto, como vos y como los compañeros economistas del peronismo trabajaron ya incluso en su momento, nadie se puso a hablar de fondo de la cosa. La Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, viene de una pésima gestión como fue la de Mauricio Macri, caemos en otra pésima gestión como era la de Alberto Fernández, y encima con la pandemia y con la cuarentena en sí tomada como la tomó, pero nadie está abordando como vos estás poniendo claramente. ¿Y cuánto tiempo hace que lo venís planteando? Que ese es el núcleo central. Mirá, hoy he visto que Esper te contesta que cuál es el problema de que su familia tenga hectáreas que explota y demás. Y él sigue beneficiándose, como vos le decís, de no trabajar y solamente tener renta porque es propietario. No le caben perfectamente lo que dice. No, pero hay un hermano de él que sí la explota la tierra. Por eso, él no. Eso es lo que yo digo. Claro. El hermano de él ganará por ser propietario y porque él explota, pero ellos se benefician de un sistema donde el precio incide de una manera extraordinaria en la ganancia que ellos tienen en la renta que reciben solo por ser propietario. En el caso de él, ni siquiera transpira. Ni siquiera transpira. Mire, Itia, 7.500 millones de dólares, ¿cómo los obtiene el Tesoro Nacional? ¿Cómo es que los dueños de la tierra terminan poniendo la plata? Es muy sencillo. Primero, subimos las retenciones al máximo posible, de acuerdo a los marcos legales vigentes y a los proyectos de las implantaciones que se han hecho, porque los precios fluctúan, ¿está bien? Eso es muy fácil de saber y de hacer. Pero al máximo. Las retenciones en la pampa húmeda, al máximo. Muy bien. Ahora, las retenciones las paga el productor, no las paga el terrateniente. Las retenciones las paga la empresa que le alquila al terrateniente las hectáreas, porque es la dueña del producto. Por lo tanto, la dueña del producto, que no es el terrateniente, es el que paga las retenciones. Entonces ahí sería injusto, porque le queremos cobrar a los terratenientes y la termina pagando el productor. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al productor, no te aflijas, a vos te va a bajar la facturación porque te aumentamos las retenciones. Eso ya lo explicamos, cuál es la relación entre el precio internacional y el precio local cuando subí las retenciones. Baja el precio local. Si en Chicago la soja está a $500, $550, le pongo una retención del 30% y está a $500, 7 por 5, 35. O sea que el productor local recibe $350. $150 de diferencia con respecto al precio internacional. Muy bien. Pero si usted le quiere cobrar al terrateniente, no al productor, muy bien. Entonces le tengo que bajar los costos al productor. Porque el productor hoy le está pagando el 40% de lo que produce, se lo está dando al terrateniente. El 40%, pero se lo da en productos, se lo da en plata. Se lo da en plata. Por lo tanto, eso va al costo de producción del productor. ¿Cómo se baja el costo de los costos, que es el costo del alquiler? Con una ley. Pero ¿cómo? Nunca hubo ley en la Argentina de arrendamientos rurales, siempre hubo ley. Desde el grito de Alcorta para acá, siempre hubo ley de arrendamiento. Precisamente el grito de Alcorta, que es el surgimiento de la Federación Agraria,
primeras décadas del siglo XX, es porque empezaban a subir los alquileres. Se enojan los productores, que en ese momento eran los gringos que venían, y se arma un lío bárbaro, y entre otras cosas se pone al frente de eso un cura. A raíz de esos conflictos sociales, con muertos y demás, sale una de las primeras leyes de arrendamientos rurales. Siempre hubo, en el peronismo siempre las hubo, lo que pasa que después se dejaron de utilizar. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es una nueva ley de arrendamientos rurales. En vez de llevarse el 40% de la producción que le tienen que entregar el productor, que parece el siervo de la gleba, ¿no? Parece el señor feudal, el terrateniente, y el siervo de la gleba, el productor. Le decimos, no, mire, como límite usted se lleva el 2% de lo que vale su propiedad en términos de alquiler por año, y es una extraordinaria rentabilidad hoy. Si vos alquilás tu departamento Pimpi, no te llevas el 2%, ni el 1% te llevas. Si vos decís, bueno, ahora voy a alquilar mi departamento, la renta que vas a recibir por ese alquiler no te significa el 1% de lo que vale tu departamento. ¿Ah? En cambio, en el campo le estamos ofreciendo 2%. Y dice, ¿cómo, muchachos? Ustedes están llevando hoy cerca del 12, 14 o 15%. Esto no existe en el mundo. ¿De qué? De la propiedad. Ese 40% en producción te está significando, en términos de lo que vale la hectárea, de acuerdo a la zona dentro de la pampa húmeda, estamos hablando 12, de eso. 14, 15%. O sea, imagínate lo que te está llevando. Si vale $17.000 la hectárea, te está llevando arriba de $2.000 por hectárea. Es un disparate, porque solo porque tenés la escritura. Bueno, ninguno de esos tiene menos de 50.000 hectáreas, estamos hablando, no es que estamos hablando de gente de 2 hectáreas, 5 hectáreas, 100 hectáreas, eso se cuentan de a 10.000 como nada, ¿eh? Muy bien, así que hacer la cuenta de lo que se lleva. Bueno, muy bien, con una ley de alquileres le bajamos el costo de alquiler. A su vez se complementa esto con una baja importante del precio del gasoil. Pero entonces, bajando el precio del alquiler, está claro que el productor se mantiene en una curva de indiferencia. Le es indistinto que vos le aumentes las retenciones porque le estás bajando los costos. Y finalmente, al bajarle los costos, el que deja de recibir la plata que antes se llevaba es el dueño de la tierra. Entonces, subimos las retenciones, ponemos ley de alquileres, y de esa manera lo que deja de recibir el terrateniente por el alquiler de la tierra es muy parecido a lo que se lleva al Estado por haber aumentado las retenciones. Conclusión, no las paga el productor, sino las paga directamente el terrateniente, aunque el Estado se las cobre al productor. Muy bien, bajamos ingresos del productor y bajamos costo del productor. ¿Y qué hacemos con el terrateniente? Mire, si están dispuestos a hacer este esfuerzo patriótico, se lo vamos a reconocer y le vamos a dar un bono del Tesoro a 20, 25 años, 30 años, porque en 30 años la Argentina no va a tener ningún inconveniente. De esta manera, con la plata de los terratenientes se le paga el fondo y no con la plata del pueblo. No es necesario bajar el consumo, no es necesario bajar los salarios y por lo tanto que esto impacte en el consumo, no es necesario subir la tasa de interés, no es necesario nada. Y lo que vos dijiste hace un rato, de disminuir las importaciones, porque si entran a disminuir las importaciones, eso rápidamente va a tener incidencia en la producción. Lógicamente. Absolutamente. Pero lógicamente. Cuando vos administrabas el comercio exterior, aumentaron las importaciones. Nada más que no era un viva la pepa, era un proyecto de país industrial con justicia social. Claro, porque cuando vos aumentaste las importaciones como pasó noviembre, diciembre y enero, lo que va a terminar pasando ahora, cuando salga la balanza comercial de enero, es que ya tenés 3 meses seguidos donde el saldo de la balanza comercial no te alcanza para honrar los compromisos. Entonces, ¿qué te dice el Fondo Monetario?
Importe menos. Para importar menos hay que consumir menos. Para consumir menos, ese es el ajuste. Claro. Ese es el ajuste. Y obviamente se produce menos. Claro. Por más que digan, no, pero no van a cambiar tal ley, tal otra, como si solamente te estuvieran perjudicando al pueblo trabajador porque cambian una ley. No, como si no lo estuvieran haciendo de hecho ya con la política que llevan adelante, como si no hubieran perjudicado a los jubilados como primera medida de gobierno de Alberto Fernández cuando suspendió la movilidad jubilatoria el primer año que los jubilados iban a beneficiarse del aumento de la inflación. Claro, la que había cambiado Macri ahora les servía, porque como habíamos dicho en aquel momento, cuidado con esto, que ustedes se equivocan, esto que hace Macri, él piensa que va a tener un gobierno exitoso, y nosotros le decimos que va a fracasar, por lo tanto se va a disparar la inflación, deje que los jubilados ajusten por inflación. Cuando iban a ajustar por inflación, Alberto se las cambió. Exactamente. Primera medida. Son bravísimos, porque son lo mismo. Y Alberto también pensaba que iba a tener un gobierno exitoso y termina teniendo un gobierno tan fracasado que hasta el de Macri empieza a parecer bueno. Es una cosa increíble lo que está pasando y por eso suben las encuestas. Mire, conclusión, Guitia. Tenemos que poner 7.500 millones arriba de la mesa todos los años para arreglar con el fondo. ¿Quién los pone? Los terratenientes. ¿Cómo lo pone? Aumentamos las retenciones al máximo y por el otro lado le bajamos los costos al productor con una ley de alquiler. Y a su vez le damos una chapa bajando el costo de la energía, sobre todo el costo del gasoil. ¿Se entiende, Guitia, o está muy complicado esto de cómo lo explicamos? No, se entiende claramente en el marco que además usted está planteando y aclarando y clarificando sobre que no es el campo del cual están hablando porque se van a afectar los intereses del campo. Que el campo tiene 4 actores. Uno son los dueños de la tierra, los terratenientes, lo que nosotros denominamos oligarquía desde nuestra mirada peronista. Los otros son los trabajadores del campo, calificados o no, que hay distintos tipos de trabajadores en el campo, los contratistas y finalmente los productores. Entonces, a quienes se van a ver afectados es aquellos que poseen la tierra y que la alquilan, que no la trabajan. Pero además me parece, corríjame Moreno, es como si nosotros a los dueños de la tierra le estuviéramos planteando que hagan un préstamo a largo plazo a partir de un bono, que es una de las posibilidades. Y la otra cuestión que me parece a mí muy importante y remarcar de esto, es que esta no es una propuesta pura y exclusivamente que tiene que ver o que va a incidir concretamente, como lo va a hacer, en el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, sino que va a incidir concretamente en la mesa de los argentinos, en la comida de los argentinos, va a bajar los costos de la comida para la mesa de los argentinos. Es una propuesta integral de alguna manera. Claro, ¿sabe por qué? Porque al bajar el costo de los alquileres, usted cuando compra un litro de leche, en ese litro de leche que compra, aparte de lo que puede ganar Coto y la Serenísimo Sangro y demás, usted paga lo que se lleva el dueño de la tierra por haber alquilado la tierra donde se hizo esa leche. O sea que usted cada vez que consume un litro de leche, un kilo de pan, le está pagando a los oligarcas los 7.500 millones de dólares. Mire, esto es tan así que yo diría, o con humildad, al resto de los economistas que pretenden defender los intereses nacionales y populares, que hagan propuestas. Nosotros no nos enamoramos de nuestra propuesta. Ahí está Vudú, ahí están otros muchachos hablando de economía, Artemio López, aquel, la señora Vallejo. Que hagan propuestas, no que se quejen. No, porque esto, bla, bla, bla. No, hagan una propuesta. ¿Quién pone la plata? Y del otro lado, no vamos a pedir una propuesta de los economistas que defienda los intereses de los humildes de la patria. No le vamos a pedir a la Cunza, a Las Penas, no le vamos a pedir a Pratgay, no le vamos a pedir a Esper, no le vamos a pedir a Milei que hagan una propuesta que defienda los bolsillos de su mamá, de su papá, de nuestra familia, de sus hijos, de todos los que trabajan. Se la tenemos que pedir a los economistas que se supone que tienen otra mirada. Yo no le he escuchado más que quejas. Hagan una propuesta. Ahora, si no quieren cobrarle a los terratenientes de la Pampa Húmeda
porque dicen que no dan las condiciones políticas y todas esas pavadas. Miren, Evita enseñó que la vida es lucha. Y el general Perón enseñó que no se hace tortilla sin romper los huevos. Pero si hacen política y no se quieren pelear con la sociedad rural, ¿para qué hacen política? Claro, ¿con quién se quieren pelear? Claro, porque para no pelearse con la sociedad rural en el límite, si es que no lo entienden, porque yo creo que a la larga lo van a entender, está Macri y su pandilla, está Alberto Fernández y su pandilla, está Rodríguez Larreta y su pandilla. Ahora, todo el resto nos tenemos que posicionar para decir, miren muchachos, no hay que defender la billetera de los terratenientes. Le pagamos al fondo con esos recursos y a ellos le vamos a decir, hagan un esfuerzo patriótico una vez y acá tienen un bono de largo plazo que va a tener mercado secundario. Y yo le digo que va a haber posibilidades de conversarlo y convencerlo. Mire, Guiti, así esto quedó más o menos claro. Yo creo que llegó la hora de la música un poquito, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?